en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo ahora sí le voy a pedir entonces a Daniel y a Tabita que pasen adelante. Daniel y Tabita van a presentar sus chicos, sus hijos. Tal vez muchos no lo conocen porque hace un poquito se están congregando con nosotros, pero es un gusto el poder tenerlos, por supuesto. Y van a presentar a los chicos, se llama Seth Santiago Santos. Acá, por favor, perdón. Y esa belleza que tiene es Daniela. Así que Seth y Daniela. Hablando con Tabita la semana pasada me dijo que el deseo que tenía de presentar a los chicos. Y saben, este es un momento muy especial. Ayer nos gozamos en el tema de los bautismos y vimos 4 hermanos dar ese paso de obediencia. Delante de todo había una playa llena de gente allí y tal vez algo que ustedes no vieron, que yo lo vi porque estaba dentro en el agua, es que cuando ustedes aplaudían cada vez que se bautizaba a los hermanos, aplaudían ustedes, pero habían como 7 u 8 personas en diferentes lugares que aplaudían también. Y me gustó eso, porque eso es testimonio. Y me gustó porque les llama la atención. Bueno, esto también es un testimonio. Tal vez no está ordenado por el Señor como lo está la Santa Cena y el tema del bautismo, pero es hermoso el que los padres presenten a sus hijos. Ahora, sin duda también lo que están haciendo, y le explicaba ya a la hermana el domingo, es que ellos ahora se están comprometiendo delante de toda la familia, delante no solamente del Señor, que es lo más importante, pero se están comprometiendo delante de la familia, entonces que van a guiar a estos chiquitos en los caminos del Señor. Y eso es lo más hermoso que hay, poder presentar nuestros hijos delante del Señor. No hay muchos pasajes, es más, creo que hay un solo pasaje en la Biblia donde se hace referencia a que los chicos venían al Señor para pedir la bendición, que era la costumbre que se hacía en ese tiempo cuando venía un rabino nuevo, ponían las manos sobre los chicos y entonces los bendecía. Y irónicamente, cuando los chicos se acercaban al Señor, los discípulos lo iban sacando. Y el Señor dice, dejad a los niños, venid a mí. Porque lo más hermoso es que, como estos chicos, con la humildad de ellos, es el reino de los cielos, dice el Señor. Así que yo le voy a pedir a la congregación que se pongan en pie. Y vamos entonces a orar por Seth y por Daniela, y por los papás también, por supuesto que sí. ¿Ok? Bueno, Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por poder presentar en este momento estas criaturas, Señor. Gracias te doy por la vida de Daniel y por la hermana Tabita también. Gracias, Señor, porque te conocen, comparten esa misma esperanza que nosotros tenemos, comparten, Señor, el Espíritu, el mismo bautismo, el mismo Señor en sus vidas. Y en este momento ellos quieren presentar, Señor, a sus hijos delante de ti. Quieren comprometerse a la educación de ellos que van a estar siempre en tus caminos, basada en tu palabra. Y Padre, yo te pido, te imploro, en el nombre de Cristo Jesús, que tu bendición sea sobre estos papás. Padre, yo te pido que siempre les dé la sabiduría que viene de lo alto. Padre, yo te ruego que tu cuidado, tu protección esté sobre ellos también. Dale, Señor, ese amor, no solamente como pareja, sino también como papás, para poder educar y guiar a estos chicos. Y yo te ruego por ellos también, por los pequeños, para que de temprana edad te conozcan, Señor, para que tengan toda una vida por delante para servirte, para adorarte y dar lo mejor para ti. Gracias, Padre, porque los hijos son la bendición de Jehová de nuestras vidas. Gracias por haberle dado esa posibilidad, esa bendición, ese privilegio de ser papá. Pero una vez más, te ruego, Señor, para que tu Espíritu los fortalezca, les enseñe, les ilumine a través de tu palabra, para que ellos puedan guiar en estos tiempos que son tan difíciles a estos chicos. Padre, una vez más, gracias. Bendice, Señor, a esta familia. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga entonces. Muy bien, pueden tomar asiento. Los chicos... No piensen que todos los domingos les voy a poner videitos así, ¿eh?
Pero hoy día justamente el tema que va a comenzar una serie de 3, 4, yo creería que hasta que el Señor me llame a su presencia, podemos seguir con esta serie, de Imitando al Señor. Ese es el título que le puse, entonces, Imitando a Cristo, siguiendo sus pisadas. Y creo que es todo lo que podemos hacer a través de la Escritura es justamente esa es la idea. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan 13. Y mientras lo está buscando, les cuento algunas características de este libro. Es un libro precioso. Estoy tratando de concentrarme un poquito más en el Nuevo Testamento. A mí me encanta predicar, ustedes saben, más sobre el Antiguo Testamento, pero en estos meses estoy tratando de concentrarme más en el Nuevo. Si uno mira, para que tengan una idea, de Juan capítulo 1 a Juan capítulo 12, lo que pasó en ese transcurso de tiempo de Juan 1 a Juan 12 son 3 años y medio prácticamente de ministerio del Señor. Y lo tenemos allí, en Juan 1 al 12, 3 años y medio. Pero de Juan 13 a Juan 19 tenemos apenas 24 o máximo 36 horas donde se desarrolla eso. 24 a 36 horas. Y de Juan 13 al 17, así que 13, 14, 15, 16, 17, son los que se conocen como el sermón del aposento alto. Es decir, estos 5 capítulos sucedieron allí, en el aposento alto, antes que el Señor fuera entonces entregado. Por ahí algunos de ustedes, no sé si tienen las Biblias, que muchos de ustedes lo he visto que tienen las Biblias con letras rojas cuando se trata de lo que el Señor Jesucristo dijo directamente, ¿cierto? Bueno, si ustedes van a Juan 13, van a ver que casi todo es letra roja, es todo lo que el Señor nos dice allí. Pero ahí entonces lo tenemos y podrán notar que creo que los 5 capítulos en realidad aparecen rojos, déjenme rectificarme en eso. Y podrán notar que el Señor lo que está haciendo ahí es hablándole a los discípulos de Él, a los 12 discípulos. Y entonces entendemos, la palabra discípulo, entre paréntesis, es un estudiante, es un seguidor del Señor. Entonces siendo que el Señor les hablaba a sus seguidores, a sus alumnos, si se quiere, bueno, por supuesto tiene una relevancia increíble, tiene un impacto también en cada uno de nosotros, una aplicación, si se quiere, en cada uno de nosotros, porque también somos seguidores del Señor. Obviamente todo lo que Jesucristo dijo es importante, como todas las Escrituras, pero hay algo especial en estos consejos que el Señor nos está dando antes de ser crucificado y de resucitar entre los muertos. Hay algo particularmente importante en estas palabras del Señor en torno a lo privado de lo que es los discípulos allí. Por lo cual entonces decidí justamente tomar de estos pasajes y hacer una serie que se llama Imitando a Cristo, porque lo que el Señor quiere, y nos va a mostrar ahora, es que nosotros le imitemos en todo lo que Él nos está enseñando. Pero hay un versículo que no está en Juan, está en Efesios, lo tienen en pantalla también. Ese, ¿lo alcanzan a leer de allá? ¿Desde atrás lo alcanzan a leer? Tienen buena vista, ¿eh? Búsquenlo, si no, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Estos van a ser entonces los versículos lemas. Este va a ser el versículo principal donde vamos a desprender toda esta serie de estudios. Y dice la palabra del Señor en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Ahora vayan a Juan 13 y vamos a leer entonces lo que vamos a estudiar hoy día. Juan 13. Y dice la palabra del Señor, voy a leer del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. ¿Lo tienen?
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis todos limpios, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, escuché bien, bienaventurados seréis si la hiciereis. Padre, gracias por tu palabra, pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, los amigos, y que podamos entender esta palabra y ponerla en práctica sobre todas las cosas. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando nosotros tenemos los evangelios, sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, esos tres se les llaman, ya los que han estudiado saben de estos términos, se les llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué le digo eso? Porque voy a repetir varias veces esa palabra ahora. Entonces, sinópticos se refiere a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque relatan más o menos los mismos eventos de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, pero más o menos lo mismo. En cambio, Juan, ¿cierto?, ya relata algo diferente. Ahora, nos dice allí que estando justamente Mateo, Marcos y Lucas, nos comparten parte de lo que el Señor hizo durante eso que nosotros conocemos como la última cena. Y dice allí, en Mateo, por ejemplo, 26 al 29, lo tiene en la pantalla, y mientras comían, tomó Jesús el pan, está dando detalles ahora los sinópticos de qué es lo que dijo el Señor. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, los sinópticos enfocan ese punto de vista, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo tomó pan y tomó la copa y lo usó como un símbolo tanto del cuerpo como la sangre que iba a derramar, entonces, horas más tarde, allí por cada uno de nosotros. Pero hay algo que lo conserva nada más que Juan, y es justamente eso que estábamos leyendo hoy. Cuando habla ahí de la última cena, lo que nosotros llamamos la comunión o la Santa Cena o la Cena del Señor, que nosotros como iglesia lo celebramos una vez al mes, ¿cierto? Lo hacemos cada primer domingo del mes. Hay iglesias como la nuestra allí en Luján, en Mendoza, la celebran todos los domingos, y es una hermosa celebración, por cierto. Ahora, los sinópticos hablan de ese aspecto de la Cena del Señor
Juan no lo hace, pero Juan menciona algo que pasó durante la cena que los sinópticos no lo dicen. Juan se enfoca en algunas cosas diferentes que no están allí. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque es hermoso. Cuando tenemos esos 4 evangelios, los sinópticos y Juan, es hermoso porque cada uno de ellos nos da un punto de vista diferente. Muchas veces les he hecho este ejercicio a ustedes. Yo les muestro a ustedes pueden mirar acá y todos me dirán, bueno, sí, es una Biblia, tiene las letras ahí, dice la Biblia pastoral, qué sé yo, es negro. Pero si yo les digo, no, acá dice, ¿cierto? Es una hoja y me está relatando Juan 13. Bueno, eso es lo hermoso que tienen los evangelios. No se contradicen. Tal vez tenemos puntos de vista diferentes de un mismo episodio. Entonces, cuando leemos la Biblia, lea siempre, sobre todo lo que está en los evangelios, lea los 4 evangelios. Entonces le va a dar un panorama mucho más grande. Y esto nos enseña, no quiero irme por el tema de la familia, pero nos enseña un gran principio, que muchas veces con los hermanos, o puede ser con la esposa, o con el esposo, con los hijos, discutimos cosas que tal vez tú tienes razón y yo tengo razón. Lo que pasa es que estamos mirando las cosas de diferentes puntos de vista. Porque si yo les digo, no, este libro es blanco y tiene letra, y usted me va a decir, no, es negro. ¿Quién tiene la razón? Tenemos razón los dos. Pero es el punto de vista. Por eso es que antes de declarar y hacer un juicio, y con esto cierro el paréntesis, tenemos que ponerlo en el lugar de la otra persona y escuchar cuál es el punto, qué es lo que nos quiere enseñar, cómo es que ve lo que ve. Y entonces tendríamos menos discusiones. En los matrimonios, menos discusiones con los hermanos. Ahora cierro el paréntesis. Ese relato que leímos, que aparece solamente en Juan, es el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies. Dice el versículo 14 y 15, siempre de Juan 13, lo que acabamos de leer. Pues si yo, el maestro, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo, y ahí está, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Algunos han llegado a la conclusión de que el Señor Jesucristo lo que está haciendo acá es dejándonos otra ordenanza. Así como nos dejó 2 ordenanzas, que es el bautismo, lo que hicimos ayer, y la Santa Cena, lo que hacemos todos los primeros domingos de mes, otros dicen no, la ordenanza del lavamiento de los pies también. ¿Cierto? Y hay iglesias, hay varias iglesias que practican en la manera de adoración el lavamiento de pies. Así que si usted por casualidad piensa ir a una de esas iglesias, váyante al pedicure, esté seguro que tiene los piecitos bastante limpios y bien bonitos, para que sea parte de eso. Ahora, lo interesante de esto es que, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, la mayoría de los protestantes, la mayoría de los creyentes no lo hacemos, porque es el único pasaje, aparece una sola vez y el Señor no lo puso como una ordenanza. Simplemente por eso. Solamente aparece en este lugar y nada más. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, leímos ahí en el versículo, pues si yo siendo el Señor lavo los pies, vosotros también lo tenéis que hacer los unos a los otros. Y después nos dice bien claro, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que sigamos su pisada. ¿Qué quiere el Señor? Que hagamos lo que Él dijo. ¿Qué quiere el Señor? Que le imitemos. Él nos da el ejemplo y dice, así como hago yo, así quiero que ustedes hagan, como seguidores míos. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo en términos de cuál debe de seguir, ¿cierto? Nos dice acá de servirnos los unos a los otros, pero servirnos con humildad sobre todas las cosas. Porque dice el 15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, ¿cómo? Con humildad, vosotros también os hagáis. Yo quiero que se sirvan los unos a los otros en humildad. Versículo 3, salte al 3. Sabiendo Jesús que el Padre, Jesús sabiendo, ya sabía, no desconocía, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
Así que el Señor Jesucristo, el Padre, le da toda autoridad. El Padre le da todo poder al Señor. Ahora quiero que piensen en esto, por favor, por un momento. Aquí tenemos a Cristo. Tenemos al Dios encarnado, hecho hombre, a Emmanuel, Dios con nosotros, que tiene todo poder, tiene toda autoridad dada por Dios. Por eso el Señor acá, cuando lo vemos, el Señor, con toda la autoridad, que Él sabía que tenía autoridad, le dijo al agua, convertite en vino, y se convirtió en vino. Por eso el Señor podía caminar sobre las aguas. Por eso el Señor podía curar a los paralíticos. Por eso el Señor podía darle la vista a los ciegos, a los sordos, hacerlos oír. Por eso es que el Señor Jesucristo podía levantar con su voz, simplemente decir la palabra, salían los muertos y resucitaban. ¿Por qué? Porque Dios le había dado todo poder. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a hacer con todo ese poder el Señor Jesucristo? Lavar los pies. ¿Te has puesto a pensar eso lo que significa para nosotros? El Señor va a lavar los pies con todo ese poder. Jesús teniendo toda autoridad, escucha bien, teniendo toda autoridad, el Señor actúa acá como un siervo, como un esclavo. Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla que estaba ceñiendo. Ahora era seguro que en esos días cuando eran los caminos polvorientos, siempre se dice, de Palestina o de Jerusalén, ahí donde estaban, hace un calor tremendo. Y usaban sandalias, no usan zapatos cerrados como nosotros, porque acá tenemos fresco también. No, allá usaban sandalias por el calor. Y caminaban en calles de polvo. Ahora imagínense el calor que hace. Mire, una de las partes más calientes que sentí, que realmente que me quemaba, era en la parte de Jericó. Y es todo tierra, es todo desierto. Y cuando yo salía del auto, porque estaba con aire acondicionado, y me fui rapidito a un restaurante, aire acondicionado, no caminé ni 50 metros. Y eso quema, más de 40, yo no sé los camellos cómo están ahí afuera quietitos, ni se mueven. Pero imagínese ese calor, más el polvo, uno transpiraría, yo transpiro como loco siempre. Imagínese la transpiración y el polvo, cómo quedaban esos pies. Bueno, eso es lo que nos está mostrando acá. Por eso es que en todos los lugares donde iban a comer, en todos los lugares había una tinaja o había un container, ¿cierto?, con agua y una toalla. ¿Por qué? Porque entonces entraban y se lavaban los pies. Ahora, lo común era que tuvieran un siervo, una persona dedicada a eso. Era el trabajo más bajo. Pero si no, lo que tenían que hacer, si no tenían a nadie ahí, ya era un hecho que tenían que hacerse los pies, lavarse los pies los unos a los otros. O al menos lavárselo cada uno lo suyo. Ahora, cuando leemos Lucas, nos da un detalle que Juan no lo dice. Los discípulos estaban muy preocupados, no en lavarse los pies. Ahora, quiero que piense el contexto de esto. Ellos entraron, van a preparar la Santa Cena, o la Última Cena, con el Señor, la Pascua, y el Señor les dice, hagan esto, vayan allá, busquen esto, busquen lo otro, y ellos lo hacen todo. Pero a la hora de comer están con los pies sucios. Y ninguno se percató de ese detalle. ¿Por qué? Bueno, por eso es tan importante leer otros evangelios. Porque Lucas nos dice un detalle muy importante, que ellos estaban discutiendo quién sería el mayor allí en el reino de los cielos. A ellos no les importaban los pies sucios. A ellos lo que les importaba es quién va a ser mejor, quién va a ser mayor, entonces allá, quién va a tener poder allá arriba. Eso es lo que ellos estaban discutiendo, estaban muy interesados. Pero irónicamente, el más grande de todos, Jesucristo, el que tiene todo poder infinito, es quien entonces se convierte en un siervo, mostrándole ejemplo a estos que estaban peleando. Dios no te salvó, hermanos queridos, entiendan bien esto. Dios no te salvó para que tú seas la sensación. Bueno, la semana pasada el pastor me le dio a Messi, Tengo que decirlo. Dios no te salvó para que tú seas un Messi. Lo tengo que levantar un poco el pibe, ya me lo tiraron la semana pasada.
Dios no te salvó para que tú seas una sensación. Dios te salvó para que sirvas, para que seas de bendición a las demás personas. Ahora, acá tenemos un principio y quiero hacer otro pequeño paréntesis. Cuando tú tienes poder, cuando tú estás seguro de lo que tienes y seguro de quién eres, no necesitas probarle a nadie nada. A ver si me entienden esto. Porque saqué un principio, tal vez no está ahí, pero ahí más o menos lo saqué. Cuando uno está seguro de quién soy, si yo estoy seguro de dónde vine, de dónde voy, a dónde voy y quién soy en sí, yo estoy seguro, no necesito estarle explicando a la demás gente ni haciéndome notar para brillar o no. Ya sé lo que soy. ¿Me entienden? Y eso es un buen principio que tenemos que tener presente. Cuando tú conoces quién eres, no necesitas probar quién eres. No necesitas decir yo tengo esto, esto y esto y esto. No, ya estoy seguro de lo que tengo. Tu seguridad viene de tu identidad. Yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Así que no necesito estar haciendo eso. Y escucha bien, cuando tú conoces que eres libre, no tienes que probarle a nadie nada eso. Cuando tú dices yo tengo esto, tengo lo otro, bueno, lo que el Señor te dice sirve. Sirve, sé de bendición. Y Jesús va a servir lavándole los pies a estos hombres que Él ha administrado durante 3 años y medio, lo que nos dice la palabra. Jesús toma, siendo Dios, el Emmanuel, el bendito Emmanuel, Dios con nosotros, toma la postura de siervo, la postura de un esclavo entonces. Y le va a enseñar varias cosas. Este es un pasaje que podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero al menos va a sacar 4. Vamos a sacar 4. Y el primer punto, servir a los demás nunca está por debajo de ti. Entiéndame bien esto. Servir a los demás nunca está por debajo de ti. Y este es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos dice que sigamos. No importa cuán importante seas, no importa cuán famoso seas, no importa lo rico que seas, nunca el servir va a estar por debajo de ti. Piensa en lo que Jesús dice aquí. Reconoce quién Él es. Reconoce que es Dios, es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, es el creador, como nos dice la palabra, de todo lo que existe. Es el que te sustenta. Si tú me estás mirando en este momento es porque Cristo te está permitiendo que me mires. Si me estás escuchando es por la gracia de Dios en Cristo que nos sostiene y nos hace que escuchemos. Todo viene de Cristo y lo que dice acá es que Él se humilla entonces para tomar esa forma de siervo y servirnos. ¿Cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más nosotros tendríamos que ser? Acá vemos la divinidad sirviendo a la humanidad, el Creador sirviendo, cuidando, protegiendo a sus criaturas. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que servir está muy por debajo de lo que yo soy? Y si piensas, consciente o inconscientemente, que tú eres muy importante, que tú eres muy famoso, que tienes una posición muy grande, entonces si piensas así, estás pensando directamente que eres más importante que Dios, porque Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, ¿cuánto lo tenemos que hacer nosotros? ¿Saben? Hay un ejemplo, un detalle muy chiquitito. En la NFL hay un jugador que se llama Alfred Morris. A mí me gusta el fútbol, no me gusta esto, pero bueno. Este muchacho, creyente, dice que cuando terminan el partido, lo que él hace cuando sus compañeros se van y dejan las toallas, yo me imagino los camarines, yo he estado en los camarines de fútbol, y dejan todo tirado, ¿cierto? Y después viene el hombre que viene limpiando. Pero dejan todas las toallas, dejan todo mojado, dejan todo tirado por todos lados. Este hombre, Alfred Morris, dice lo que hace después, y él es un jugador, es una estrella. Lo que él hace, junta todas las toallas de sus compañeros, va y la pone en la cesta donde tiene que estar. Siempre hace eso. No diría, pero no soy demasiado importante, deja a otro que haga eso. Y saben que llegó eso a los oídos de un reportero, y el reportero le dijo, Alfred, ¿por qué recoges todas las toallas después de cada partido? Toallas sucias que están olorosas ahí, ¿por qué las recoges? Dice que este hombre cuando le hicieron el reportaje solo bajó la cabeza, humilde, y dijo,
Lo estoy haciendo porque es lo que me enseñaron mis padres. Y no solamente eso. Y segundo, estoy haciéndolo para servir a Jesucristo como Él lo hizo. Piense eso, lo que me enseñaron los padres, y acá podría sacar otro sermón, ¿no? ¿Qué tipo de padres somos? Porque los chicos, como vimos en ese video, te imitan, ¿eh? Así que no podemos fingir en eso. Bueno, ahí está, lo que le enseñaron los padres, pero yo estoy tratando de servir, solo estoy tratando de servir como Cristo sirvió. Este hombre solamente está buscando vivir como Jesucristo vivió y encontró una manera de hacerlo, levantando toallas. No importa quiénes somos, no importa lo importante que somos a nivel mundial. Lo que importa es que sirvamos a los demás como Jesucristo nos sirvió y seamos humildes como Él. Pregúntate, ¿cuáles son las maneras tan simples que podemos servir? ¿Saben? Detalles. Yo jamás traigo, muy rara vez traigo botellita de agua acá. Sé que está allá atrás. Los días miércoles por ahí la voy a buscar. Pero todos los domingos vengo y tengo mi botellita acá. Porque alguien se dignó a poner la botellita allí. En la Santa Cena alguien se dignó a hacer los pancitos con amor en el horno ahí. Y son pequeños detalles pero que te van mostrando, quiero servir como Cristo sirvió. El Señor no te pide maravillas. Él hace las maravillas. Él lo que te pide es simplemente humildad. Que podamos servirle con humildad. Así que ese es el primer punto. Servir a los demás nunca va a estar por debajo de ti. Segundo punto, servir a los demás no se trata de quiénes son. Esto es muy importante. No se trata de quiénes son, sino de quién es Cristo. Servir a los demás no se trata de quiénes son, porque a mí me encantaría servir a un Messi, por supuesto. Me encantaría servir a un Jordan o a un tipo de esto, por supuesto. Pero el Señor dice, no se trata de quiénes son ellos. Se trata de que tengo que servir al Señor. Se trata de quién es Cristo. Y Cristo quiere que sigamos mire el versículo 4, que sigamos sus pisadas. Pero acá nos muestra algo que no es tan obvio tal vez al leerlo, pero está allí, se lo voy a mostrar. Se levantó de la cena, dice versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla lo ciñó, versículo 5, ya lo hemos leído, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se había ceñido. Salte al versículo 30 ahora. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Sabe quién es este que se fue? Es Judas Iscariote. Al que está haciendo mención acá en el versículo 30, está haciendo mención a Judas Iscariote. Judas Iscariote había estado durante toda la cena y Judas Iscariote había estado durante el lavamiento de los pies también. Eso es lo que nos dice acá. Ahora, piensa en esto. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, por supuesto que sabía. Nos dice de hecho en el versículo 27, vayan al 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que el Señor Jesucristo sabía que lo iba a traicionar. Sabía de quién era Judas Iscariote. Pero el Señor Jesucristo, ahora hago otro paréntesis rápido, no piensen que a este se le entró el diablo ahí y ahí lo pensó y lo iba a traicionar después. No, este ya lo había premeditado ya. Si lo vemos, están en los sinópticos que él ya había quedado de acuerdo con los sacerdotes que por 30 piezas de plata iba a vender entonces al maestro. Pero Jesús se acerca, como se acercó a los otros 11, y lo mira con ternura y le lava los pies también a este traidor. Ahora esto es muy desafiante porque cuando servimos a las personas, no se trata de nuevo de quiénes son las personas, sino de lo que Dios quiere que hagamos, como ejemplo lo tenemos al Señor Jesucristo. Ahora quiero que piensen un momento acá en esto. ¿Quién te ha traicionado? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te mintió? ¿Quién habló mal de ti? Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sírvele. Sírvele. ¿Por qué?
¿Por qué Jesucristo haría eso? Bueno, en la providencia de Dios, Dios había arreglado todo para que este Judas Iscariote estuviera tanto en la cena como que estuviera también en el lavamiento de pies. El Señor le podría haber dicho, escúchame, ya sé lo que vas a hacer, si hubiese sido yo, ¿no? Gracias a Dios que no, el Señor no es como yo. Pero si hubiese dicho, miren, yo voy a la cena y está el Judas ahí y yo sé que este me va a traicionar, lo primero que le digo, mira, pibe, andate rapidito, ya sé lo que va a hacer, andáselo, pero dejanos que nosotros los 11, más yo, vamos a tener una buena cena, vamos a hacer lo que tengo que hacer y yo tranquilo. Andate. No, el Señor no hizo eso. El Señor se quedó allí, se quedó y le lavó los pies. Y eso es algo maravilloso, lo que nos dice la palabra acá. Ahora, Cristo quería dejarnos un ejemplo en todo esto también. Un ejemplo de servicio. Una vez más, cómo tratar a las personas que te han maltratado. Porque una cosa es, me encanta tratarlos bien a ustedes porque ustedes me tratan bien. Y el Señor en el principio dice, sí, es fácil invitar a alguien cuando después sabes que te van a invitar. O darle a alguien algo cuando sabes que va a ser recíproco. El asunto es cuando no es recíproco el asunto ahí. Pero Cristo quería mostrar algo diferente. ¿Qué hacemos cuando las personas te maltratan? ¿Qué hacemos entonces cuando las personas te mienten, cuando te engañan y todo eso? Bueno, Cristo lo que nos está diciendo acá es cómo tratar a esa persona. ¿Pero para qué? Para que la ira, para que la amargura, para que el resentimiento no se te instalen en tu corazón y no tengas después esas raíces de amargura. Por esa razón lo hizo Cristo. Por esa razón comió, pero por esa razón también le lavó los pies a su traidor, a este Judas Iscariote. ¿Ves? Cuando la gente nos hace mal, nos traiciona, la gente nos engaña, nos miente y todo lo que ustedes quieran, automáticamente se viene un resentimiento en mi corazón, una amargura, y esa amargura empieza, y no solamente soy yo el pastor, cuidado, porque el Señor dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que eso nos pasa a todos, y el diablo es lo que empieza a trabajar en eso. Lo que el Señor dice, cuando tienes a una persona así, sírvele. Si una persona te maldice, bendícele. Si una persona te persigue, ámale. Sírvele. ¿Saben? Les voy a contar una ilustración, y esto es un caso de verdad, y no quiero dejar mal a los pastores, pero hay algunos que son una excepción. Hubo un caso, y se los trato de relatar rápido, un caso de que un pastor, llamémosle, no sé los nombres, Peter, no pusieron los nombres reales tampoco, le voy a poner Pedro, a uno, y le vamos a poner Pedro y Juan el otro, ok. Entonces Pedro dice que quería construir una iglesia más grande y justo consigue, cerquita donde estaba, un terreno muy grande de un granjero que ya estaba anciano y lo iba a vender. Entonces fue Pedro a decirle, ¿cuánto querés por eso? Y le dio el precio y quedaron de acuerdo. Y como a mí me gusta, yo soy de la vieja escuela, se dieron la mano y quedaron de acuerdo que el terreno era de él y la próxima semana venían y lo compraban. El pastor Peter estaba contentísimo, estaba feliz, había conseguido un buen deal, ¿cierto? Un buen negocio para poder hacer una iglesia y hacerla bien grande con todo lo que él soñaba. Y entonces en esa felicidad va y le cuenta a otro pastor, Juan, le cuenta, mirá, Juan, conseguí este terreno que hagáis feliz. Bueno, cuando va a la próxima semana se entera que Juan había comprado el terreno. Se había adelantado a él, le hizo una mejor oferta al granjero y le compró el terreno para hacer su iglesia allí. ¿Se imaginan Pedro cuando escuchó eso? Se amargó. Se pegó una amargura tremenda. Una bronca tenía. Dice, ¿cómo puede ser que en mi alegría yo le voy a contar y este encima va a hacerlo? Y sabe que pasa muchas veces eso, No voy a hacer un paréntesis muy largo, pero pasa muchas veces eso. Bueno, ¿qué pasa? Que entonces Pedro tenía una amargura y lo puso en manos del Señor. Y agarró y llamó a Juan y le dijo, Juan, te invito a desayunar. Y lo invitó a desayunar. Cuando estaban ahí en el restaurante, le dice, mira Juan, lo que hiciste, lo hiciste muy mal. Porque eso es un engaño.
Pero ¿sabes qué? Yo no me quiero, yo te perdono, no me quiero quedar con esa amargura. Se abre así la llave, saca un cheque de la iglesia, ya habían quedado de acuerdo con la iglesia, le da un cheque de $10.000 a Juan y le dice, toma, para que construyan la iglesia. Ahora uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Bueno, lo hizo para librarse de esa amargura, para no quedarse con ese resentimiento. Y te lo digo, lo he practicado y realmente trabaja. Realmente es así. Cuando una persona te hace mal, tú oras a Dios y lo pones en la mano del Señor y tú pagas ese mal con bien, esa maldición con bendición, y tú te quedas tranquilo, te quedas libre, no tienes nada de rencor dentro tuyo y no hay nada mejor que eso. Ahora, una nota final en este caso, no digo que siempre va a pasar así, pero cuando lo ponemos en la mano del Señor, las cosas cambian. Él es, dice el Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que dice ese versículo? Mía es la venganza, dice el Señor, no de ustedes. Bueno, resulta que Juan, para terminar la historia, Juan fue a pedir el permiso a la municipalidad y en ese lugar no se podía construir. Y no pudieron nunca construir la iglesia en ese lugar. No digo que siempre pase así, pero lo importante, lo que sí quiero sacar en esto, es no te quedes con amargura. El Señor Jesucristo le lavó los pies a su traidor. Aquel que había pasado día y noche con el Señor durante 3 años y medio. Aquel que se dio vuelta. Y el Señor le sirvió. Si el Señor, siendo Dios y teniendo todo poder, sirve a sus traidores, ¿cómo no vamos a servir nosotros a aquellos que nos hacen mal? No te quedes con amargura. Sirve a aquel que te ha hecho daño. Así que primer punto, servir a los demás nunca está por debajo tuyo. Segundo punto, servir a los demás no se trata de quiénes son, sino se trata de quién es Cristo. Tercer punto, la humildad no solo se ve en cómo servimos a los demás, sino cómo permitimos que los demás nos sirvan. Y acá el Señor me dio una paliza esta semana que ustedes no se imaginan. Todavía estoy recuperándome. La humildad no solo se ve en cómo servimos a los demás, sino en cómo permitimos que otros nos sirvan. Ahora piensa en esto. Mira cómo Jesús va uno por uno, no sé en el orden en que comenzó, pero cuando llega Pedro allí, le toca a Pedro y dice el versículo 6 al 9, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ahora mire, bueno, era Pedro. ¿Qué vamos a decir? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Simón le dijo, bañame. Prácticamente, bañame entero. Es lo que dijo. Dice, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, lavame todo. Pedro, de nuevo. Pedro no quería estar distante del Señor, pero se sentía demasiado indigno de que el Señor le lavara los pies. Y a veces es dificilísimo ser receptor, ser el que recibe entonces un servicio, y que alguien te sirva. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, en el caso de Pedro, creo que Pedro se sentía indigno. Sí, yo me imagino. Imagínense un poquito que tú, Señor, el Salvador, Dios, te esté allí lavando los pies. Indudablemente este hombre se sentía indigno. Pero puede ser por eso, o puede ser por otro punto, que puede ser porque nos sentimos más vulnerables, en un sentido. Ya no lo puedo hacer yo, que me lo tiene que hacer otro. Tal vez podemos pensar ahí. Ahora, hay una sensación de indignidad, ¿cierto?, de parte de Pedro acá. Y yo lo comprendo. Miren, lo tuve la experiencia hace poco, hace 1 año atrás, 2 años atrás, cuando fui a Argentina, le dije a mi hermana, como el dólar está tan alto allá, entonces acá sale re barato, ¿no? Hacer cualquier cosa. Le digo,
quiero ir a algún lugar que me hagan los pies. Nunca me habían hecho los pies, quiero que me la pedicure, a ver qué hacen. Me dice, mi hermano, no te da problema, yo te lo hago. No. Bueno, para hacerle la historia corta, me lo hizo ella. Nunca me sentí tan incómodo como mi hermana cuando ella me estaba tocando los pies. Y me sentía mal, y me da una cosa dentro mío que me da vergüenza decirlo. Pero me sentía indigno de que mi hermana me estuviera lavando los pies. Y ella me conoce, tiene 2 años más que yo. Y me dice, no seas tonto, me dice, dejá que te lo haga, porque decía, no, ya está bien, ya está bien. No, ya está bien, no seas tonto, me dice, dejá que te lo haga. Pero me sentía indigno, y yo entiendo, es mi hermana, un ser que amo con todo mi corazón. ¿Cuánto más el Señor Jesucristo? Yo no sé, en lugar de Pedro, no sé si hubiese salido corriendo. No sé. Pero es algo que realmente me tocó, honestamente le digo. Pero hay otra razón también, que la gente muchas veces no quiere la ayuda porque se sienten vulnerables. Se sienten ofendidos o se sienten, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué me tiene que hacer eso cuando yo lo puedo hacer? Y saben que ha pasado muchas veces, no quiero entrar en ese tema, pero ha pasado muchas veces en que voy a un lugar y tal vez voy a abrirle la puerta a una señorita, a una señora o lo que sea, y por ahí no les gusta a las mujeres eso. Ya no es como antes, yo no tengo ningún problema con mi señora, le abro la puerta, se cierra, se sienta, cierro la puerta y listo. Pero hoy en día, bueno, hoy en día han cambiado tantas cosas, ¿no? Pero cuando se trata de eso, en primer lugar una sensación de dignidad, pero en el otro lado cuando me siento vulnerable es por orgullo. Simplemente por orgullo. Y tenemos que entender que ya en la edad mía, uno va en los años, bueno, en la edad de todos, va los años pasando y va a llegar un momento en que el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro. Va a llegar el momento en que no vas a poder valerte por sí mismo y te van a llevar de un lado para el otro. Y te van a bañar y te van a cambiar y ¿qué va a hacer? ¿Te va a resistir? Pero eso es orgullo, sin duda. Ahora, les dije que el Señor me dio muy duro esta semana. Y una de las cosas, y se los confieso, una de las cosas que no me gusta, y no me gusta, es que yo ir de pasajero cuando Graciela maneja. Ahora me va a matar, esto me va a costar problemas. Siempre me van a ver manejando a mí, siempre. No sé por qué, pero hay algo dentro mío, ¿cierto? Que es algo personal, no quiero ofender a nadie eso, a las mujeres tampoco, pero es algo que yo me siento raro, ¿cierto? Cuando maneja ella y no manejo yo. Y ojo, que se lo digo así delante de todos, no tengo ningún problema, Graciela es excelente driver, excelente. De verdad, tiene más de 30 años manejando en Canadá, ha manejado allá en Argentina también con lo de los cambios, y ella sabe, y lo sabe muy bien, que si yo he tenido pick-up truck de la grande, ella la he visto manejar y era lo único que teníamos y andaba con eso. Bueno, una vez tuvimos un Thunderbird, ya no me quiero ir por ese lado, pero era un cachivachón grandote, un V8, y un día veo el Thunderbird por ahí y la cabecita era Graciela manejando. Claro, era un tanque eso. Pero no se trata de si es bueno o no manejar, se trata de mí. Hay algo dentro mío que no. Hemos ido de viaje y hemos manejado desde Miami acá y le he dado el coche, por ejemplo, a Damián, que también maneja muy bien, para que yo pudiera dormir. No puedo dormir, déjame que manejo yo. Y sigo manejando 20 y pico de horas. Hay algo dentro mío, pero ¿sabe? Lo estoy trabajando si es por el orgullo o por qué. Así que después cuando lo descubra se los digo. Pero lo que estoy mostrando acá es necesario que aprendamos a dejarnos ayudar. Así que la próxima vez que ustedes vean, si alguna vez ven a Graciela que está manejando y yo estoy acompañando, es porque me estoy muriendo. Así que me está llevando. Pero tenemos que aprender a dejarnos ayudar, no ser orgullosos. Y si ya no podemos, dárselo a otro. ¿Qué va a hacer? Yo estoy pasando por una etapa en mi vida donde realmente he notado eso y hay cosas que ya no puedo. Ustedes saben, jamás le pagué a nadie en mi casa para que hiciera algo en mi casa de construcción, porque toda la vida lo hice yo. Todo. Excepto poner alfombras, que no me gusta. Ni sé. Pero toda la vida lo hice todo yo. Bueno, la otra vez tuvimos que hacer con Damián un baño, está haciendo un baño en el basement,
Y con el dolor en el alma le tuve que pagar a alguien que lo hiciera porque ya no me da la espalda para agacharme y hacer la plomería. ¿Qué va a hacer? Y el Señor está trabajando, sin duda está trabajando. Ahora, no sé si orgullo, después le cuento, ¿ok? Así que primero, servir a los demás nunca está por debajo de ti. Segundo, servir a los demás no se trata de quiénes son, sino se trata de quién es Cristo. Tercer punto, la humildad no se ve en cómo servimos a los demás, sino en cómo permitimos que los otros nos sirvan. Y cuarto, siempre, y esto es lo más importante, siempre hay bendición en servir. Siempre hay bendición en servir. Miren cómo termina la historia, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Te das cuenta? Bienaventurados, bendecidos seréis si las hiciereis. Servir a los demás demanda tiempo, servir a los demás demanda sacrificio, humildad. Y algunas veces servimos a los demás con gozo, pero algunas otras veces servimos a los demás porque Dios nos dice que lo hagamos. Y sea de una manera u otra, siempre nos da bendición. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dice el Señor. Cada persona que sirve, cada persona que es bendecida. Por algo dice en la palabra, más bienaventurado es recibir que dar. No, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es servir, que ser servido en este caso. Ahora termino con unos versículos y se lo voy a leer, lo tiene en pantalla. Gálatas 5, versículo 13 al 14. Gálatas 5, 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ¿qué cosa? Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Y escuche ese principio, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere ser grande ante los ojos del Señor? Lee el versículo 27. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate para muchos. ¿Sabes? El último servicio que hizo Jesucristo fue la expresión más grande de amor, de humildad, de misericordia, de gracia. Y fue dando su vida en esa cruz para que tú y yo tuviéramos entonces vida y vida eterna. ¿Qué nos dice el Señor? Tratemos a los demás como Él ha aprendido o como Él trataba a los demás, sirviéndoles, amándoles con humildad y aprendiendo entonces a ser como el Señor. Imitemos, pues, a Cristo con toda humildad. Amén. Padre eterno, gracias. Gracias te doy, Señor, porque tú no solamente nos dejaste unos simples escritos, no, nos dejaste tu palabra. Y Padre, gracias porque vemos el ejemplo perfecto en Cristo Jesús. No es algo que tú dijiste, háganlo nada más, sino que tú lo hiciste primero. Tú eres el ejemplo que cada uno de nosotros tenemos para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por este ejemplo de humildad de nuestro Señor. Gracias porque no consideró ser Dios, estar en la gloria, sino que se humilló tomando forma de siervo, haciéndose semejante como nosotros, pero entregándose en una cruz, derramando su sangre por sacrificio, por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por ello.
Gracias porque resucitaste con todo poder. Gracias por tu ejemplo, Señor, de servicio. Ayúdanos a que podamos servir como tú has servido, Señor. Y Padre, mientras estamos orando, yo te suplico que si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce, Señor, de tú toques esos corazones y que se dé cuenta, Señor, que no hay una religión que salve. Hay un solo camino y Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, si hay alguna persona que aún no te reconoce, que hoy día sea el día de salvación, toca esos corazones. Padre, gracias una vez más por tu ejemplo. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias